Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Natales, soy investigadora docente del área Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas y Profesionales de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En este breve video quiero trabajar con ustedes todo lo que concierne a la escritura de un texto a partir de distintas fuentes. Vamos a ver un poquito en qué consiste esta actividad. Esto de escribir textos a partir de la lectura de otros varios textos es una actividad muy frecuente en la vida universitaria. No solamente les es demandada a los estudiantes, sino que también los investigadores, docentes, muy frecuentemente tenemos que elaborar un marco conceptual, un marco teórico, para desarrollar en nuestro propio texto, mostrar de qué manera ha sido tratado un concepto en distintas fuentes teóricas. A veces también hacemos estados del arte, lo que implica revisar distintas investigaciones que abordan una misma problemática y mostrar qué resultados se ha encontrado en estas distintas investigaciones. Otras veces lo que hacemos es leer textos que ahondan en una misma problemática social y sobre la cual distintos académicos, distintos especialistas adoptan una voz pública y participan de estos debates publicando artículos en distintos medios, ¿sí?, que son leídos por la población con atención porque su punto de vista es valioso en tanto son especialistas en un tema. Concretamente, en este video quiero concentrarme en lo que concierne a la comparación de perspectivas en torno de una misma problemática social. Ahora, escribir esto no es sencillo, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. En este videíto quiero tratar de responder algunas preguntas para ir viendo algunas cuestiones que nos van a llevar a la escritura de ese texto. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las actividades previas a la escritura del texto. ¿Qué tengo que hacer antes de empezar a escribir? De modo tal que luego la escritura sea eficiente, digamos. También tengo que saber más o menos cómo se organiza ese texto, ¿sí? Los textos académicos, los textos que se producen en la comunidad académica, son textos muy estandarizados, tienen una estructura frecuente y no digo rígida, pero que está bastante estandarizada. También es importante ver qué hay que poner en cada una de esas partes, qué función cumple cada una de las partes que conforma un texto académico y también, por supuesto, ver qué recursos aparecen en su textualización, es decir, qué tipo de recursos lingüísticos vamos a usar a la hora de redactar ese texto. Para elaborar este videíto me basé en uno de los capítulos del libro que es Bibliografía Obligatoria del Taller Inicial de Lectura y Escritura. Es uno de los capítulos del libro que compilaron Elena Valente y Mónica García, que se llama Las prácticas de lectura y escritura en la comunidad académica, que es el que ustedes usan. Vamos a ir viendo ahora cuáles son las actividades previas, ¿sí? Las actividades que tenemos que desarrollar antes de empezar a escribir. En primer lugar, si nosotros tuviéramos que escribir ese texto de manera autónoma, sin que un profesor nos dé la consigna, sin que un profesor nos dé un corpus de texto, yo tengo que identificar esa cuestión problemática, ¿sí?, darme cuenta de que se está debatiendo en torno de un tema, revisar distintas fuentes, distintos materiales periodísticos, recopilar algunos de ellos y conformar lo que podemos llamar un corpus representativo. ¿Qué significa esto? Conformar un conjunto de textos que dé cuenta de las distintas perspectivas que se adoptan en torno de esa cuestión problemática. Una vez que yo conformé ese corpus que ya está
bien seleccionadas, están bien seleccionadas las fuentes, voy a hacer una lectura crítica, ¿sí? Una lectura que va más allá de la superficie y tengo que ir tratando de reconocer distintos ejes, distintos temas que se van abordando en todos los textos que yo usé para conformar mi corpus. Una vez que yo identifico esos temas que se trabajan en gran parte de los textos que recopilé, tengo que empezar a sintetizar lo que allí se dice, ir viendo, hacer una cuestión así analítica, ir viendo qué es lo principal que se va diciendo en torno de esos ejes temáticos, y para ello viene muy bien organizar algún recurso gráfico que me permita sistematizar. Uno de esos recursos puede ser una tabla de doble entrada como la que tienen ahí en la imagen. Una tabla de doble entrada está conformada por columnas, ¿sí? Son columnas, estas que son así en el orden vertical, y también por filas en un orden horizontal. Entonces yo voy colocando los distintos ejes que voy encontrando en la lectura de las fuentes que conforman mi corpus y voy colocando en las demás columnas en las que voy a ir diciendo qué es lo que dice cada uno de los autores en esas fuentes, ¿sí? Y voy sintetizando ese contenido. Y por supuesto, luego tengo que empezar a pensar a partir de esa información que recopilé, tengo que buscar elaborar un plan de texto, ¿sí? Empezar a preparar un plan de exposición de eso que fui encontrando. Pero para eso necesito saber cómo están organizados este tipo de informes. Veamos. Como les decía, los textos académicos tienen una estructura, una organización discursiva bastante estandarizada. Por supuesto, todos tienen un título. El título en cualquier tipo de texto no es una cuestión menor. El título es la máxima condensación de lo que luego va a decir el texto. ¿Qué significa esto? Que yo ya leyendo un título, que es una frase de no más de 10 palabras, tengo que tener un anticipo de lo que dice el texto. Luego, por supuesto, que hay una sección que es fija y que es importante, que es la introducción. En una introducción, ¿qué les digo? Yo me dirijo a mis lectores, expando de alguna manera el título porque voy a presentar el tema sobre el que se va a tratar, voy a presentar el debate, o sea, cuál es la polémica que se ha suscitado entre los distintos autores, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión o interrogante específica que yo voy a trabajar en mi texto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo o el propósito que persigo yo con mi texto? Y por supuesto tengo que dar cuenta de cuáles son los distintos autores y las distintas fuentes que consulté a la hora de hacer mi escrito. Y también lo que tengo que hacer es anticiparles a mis lectores cómo está organizado mi texto. Enseguida vamos a ver un ejemplo concreto de introducción y de las demás partes que conforman este tipo de escrito y ustedes lo van a poder ver más en concreto. Luego de la introducción sigue el desarrollo. El desarrollo es la parte nodal de todo escrito, ¿sí? Aunque le decimos desarrollo, cada texto adopta en su desarrollo una forma específica, una organización específica. En el caso de un texto en el que se confrontan fuentes, ¿sí? Sobre distintos ejes y a partir de la lectura de textos de distintos autores, yo puedo adoptar dos tipos de organización del desarrollo. Puedo escribir un apartado por eje temático, ¿sí? Por supuesto que el informe va a adoptar o va a tratar más de un eje temático. Y si adopto una organización por eje temático, voy a ir desarrollando, aquí como está en la flecha azul, cada uno de los ejes recorriendo la posición de los distintos autores que conforman mi corpus o de los distintos textos que lo conforman.
Una vez que expuse las distintas visiones en torno de un eje, paso al siguiente y voy haciendo lo mismo. Otra forma de organizar el texto es exponiendo qué dice cada uno de los autores en torno de los distintos ejes. Acá, digamos, el eje organizador o el punto que va a organizar la exposición es la posición de cada uno de los autores y en ese caso ustedes tienen que seguir el orden que está marcado por las flechas rojas. Primero un autor, luego el otro autor y luego el otro autor recorriendo los distintos ejes que yo determine. Esto es a elección. Finalmente, un texto académico tiene una conclusión que no tenemos que confundir con la opinión personal, ¿sí? Una conclusión es la sección que cierra el texto, ¿sí? Y lo que se hace en esta última parte es responder, tratar de llegar a una respuesta general sobre la cuestión que se está debatiendo. Y esa cuestión general va a surgir de una observación general sobre los textos y tratar de ver en este tipo de texto en particular si hay acuerdo o desacuerdo entre los autores en torno de la problemática que se estaba discutiendo. Y luego, por supuesto, como todo texto académico, va a tener una sección de referencias bibliográficas. Veamos ahora ejemplos de cada una de estas partes. Como les decía, todo texto se abre con un título y una introducción. Miremos primero el título. Yo les decía que el título tiene que anticipar de qué se va a trabajar en el texto. Fíjense acá. En primer lugar, yo voy a decir que voy a presentar perspectivas actuales. ¿Qué significa esto? Que yo voy a presentar distintos puntos de vista que hoy aparecen en los medios en torno de una problemática, que en este caso es el ingreso a las universidades públicas argentinas. Entonces, con esa frase inicial, que es el título, yo le estoy dando ya un anticipo a mis lectores acerca del contenido de todo mi escrito, ¿sí? Pasemos a la introducción. Fíjense, yo acá marqué en gris una zona del texto donde se cuenta o se expone, mejor dicho, cuál es la situación que dio origen al debate. En este caso se dice que en noviembre de 2015 se una ley que fijó la prohibición de todo tipo de arancelamiento de la universidad, de los estudios universitarios y también garantizaba o permitía el libre acceso a los estudios de nivel superior para todo aquel que quisiera comenzar a cursar en la universidad. Entonces, acá yo lo que estoy haciendo, lo que está haciendo el autor de este texto, mejor dicho, es sintetizarle a los lectores cuál es la situación concreta que despertó la polémica. Y una vez que la presenté, porque mi lector puede no conocerla o porque también la menciona esa situación lugar o le va a permitir al texto alcanzar coherencia, voy a pasar a la segunda parte que tiene que ver con mencionar, anticipar que esa medida despertó una fuerte polémica. Yo tengo que hacer alusión a la polémica, sobre todo porque luego voy a presentarla. Y una vez que planteé que hay una polémica, puedo señalar que se publicaron distintos artículos que plantean ese debate y que participaron de ese debate distintos autores, ¿sí? Que luego voy a mencionar no solamente a los autores, sino los títulos de los textos que conforman mi corpus. Tengo que anticiparles al lector qué fuentes consulté. Y una cosa que no puede faltar en ninguna introducción es mencionar el propósito que yo persigo en el trabajo. Y en este caso, el propósito que se persigue es comparar las posiciones y los argumentos de los distintos autores que participan de la polémica. Bien, vayamos ahora a ver un ejemplo o el ejemplo del tratamiento de un eje temático.
Fíjense, por supuesto, como les decía yo antes, un trabajo de este tipo aborda distintos ejes temáticos. En este caso yo voy a ejemplificar con uno para que ustedes vean cómo está organizado y para que vean distintos recursos que facilitan la exposición. En primer lugar, yo tengo que recordarle a mi lector o le tengo que presentar cuál es el eje temático que voy a tratar en este apartado. Y ahí lo digo en primer lugar para que no se le pierda de vista. Entonces, acá está esto marcado en fucsia. Respecto de la eficiencia de las universidades, y una vez que mencioné cuál es el eje temático, voy a exponer la posición de los distintos autores que consulté, que están marcados en turquesa, ¿sí? Entonces, voy a plantear primero la posición del autor 1, luego la posición del autor 2 y luego la posición del autor 3. Pero no se trata de ir resumiendo uno detrás del otro, sino que yo también tengo que ir mostrando las relaciones entre las posturas del autor 1 y del autor 2 y del autor 3. Fíjense acá, luego de exponer qué dice el autor 1, aparece una expresión que funciona como conector, de igual modo, y empiezo a exponer lo que dice el autor 2. ¿Qué significa que yo use este conector? Le estoy diciendo a mi lector que existe coincidencia, ¿sí?, entre lo que dice el autor 1 y lo que dice el autor 2. En cambio, fíjense que antes de exponer lo que dice el autor 3, aparece otro conector, por el contrario. ¿Y esto qué me está indicando? Que lo que va a decir el autor 3 es, digamos, va en un sentido contrario de lo que dijeron los autores anteriores. Entonces, hay que manejar estos recursos que me permitan a mí ir estableciendo relaciones entre las exposiciones que voy haciendo. Otro aspecto que tiene que ver con los recursos lingüísticos que se usan en la exposición y que es sumamente importante en textos que tienen que ver con la exposición de fuentes, tiene que ver con distintos verbos que me permiten a mí señalar que esto que estoy exponiendo no lo digo yo, sino que lo está diciendo el autor. Entonces voy a usar unos verbos que se llaman verbos de decir, ¿sí? Y que me van a permitir a mí ir delegando la voz, ir señalando, esto no lo estoy diciendo yo, sino que lo tomé de las fuentes que consulté. Bueno, acá más o menos ustedes tienen alguna organización de lo que puede ser la exposición de un eje temático. Pasemos ahora a ver un ejemplo de una conclusión. Van a ver enseguida. Fíjense, también acá en fucsia yo le estoy anticipando a mi lector que lo que sigue es una conclusión, es un conector conclusivo, un conector que resume lo que vinimos trabajando antes. Entonces voy a decir, en conclusión, recuerden que la conclusión es una respuesta al interrogante que se planteó inicialmente. Acá el escritor dice, volviendo al interrogante que dio origen a este trabajo, se puede decir que, y luego dice que el debate sobre el ingreso irrestricto a las universidades públicas argentinas sigue abierto. Esta sería como la respuesta general. Ahora bien, ¿por qué dice acá este escritor se puede decir que? Porque en un texto académico una conclusión nunca es definitiva, entonces siempre se matiza un poco, se dice se puede decir que, se podría pensar, no es una afirmación absoluta, porque puede venir otra persona a sacar una conclusión diferente, entonces yo tengo que dar lugar a lo que esos otros pueden, al lugar a las conclusiones que esos otros lectores pueden sacar a partir del mismo corpus. Sobre todo en ciencias humanas y en ciencias sociales, donde el debate,
la diferenciación de posiciones es una constante. Entonces, bueno, la conclusión general que se saca en este texto es que el debate sobre el ingreso irrestricto sigue abierto y luego se fundamenta. ¿Por qué digo esto? ¿No? ¿Por qué se dice que sigue abierto? Porque hay quienes rechazan esa medida y hay otros que están de acuerdo con ella. Bueno, como les decía antes, esta exposición que acabo de hacer es apenas una explicación breve que por supuesto ustedes pueden ahondar, profundizar, ampliar consultando la bibliografía obligatoria de la materia, que es el libro Las prácticas de lectura y escritura en la comunidad académica. Y otra cosa, ante cualquier duda que les surja, es consultar con su profesor o con su profesor. Bueno, espero que esto les haya sido útil. Muchísimas gracias. Espero que les vaya bien.